Aranda, conductor naturalmente de Voces Cardinales, es entrevistado por el periodista Martín Luna, nuestro compañero aquí de la radio, y ahí Benito habla un poco de su historia aquí en la radio, primero como oyente. A muchos de los que trabajamos en la radio creo que nos pasó esto de escucharla primero como oyente y después estar del otro lado del parlante, porque dice que la radio se escuchaba en su casa, y después, bueno, nos cuenta cómo llegó a la radio por primera vez. Aquí está, Benito Aranda, en los 80 años de Radio Provincia. La historia que yo tengo grabada, siempre digo, en la memoria de mi infancia, en la patria de mi infancia, es indudablemente como oyente, siendo un pibe como oyente. Y yo, a partir de allí, porque era una cuestión familiar, la radio se escuchaba en casa, y entonces digo, la primera vez que llego a Radio Provincia, vengo a traerle una carta personal a Leonor Centeno, pero yo vengo a la tarde, y Leonor trabajaba a la mañana en la radio, ¿no? Entonces me recibe acá, ya la radio en este lugar, me recibe en la puerta el ex compañero Gatti, ¿no? Entonces, yo traía un tesoro para mí en la carta, que era la gentileza de un señor que se llamaba Lisoni, que era el dueño y el director del diario El Pueblo de Magdalena, que me había hecho, por sus pequeñas colaboraciones que yo le daba para el diario, me había impreso en una hoja A4, en su imprenta ahí de Magdalena, un pequeño versito que se llamaba El Chingolito. Entonces eso que me había hecho Lisoni, una atención tremenda, había hecho creo que 100 copias y me había hecho unas tarjetas personales, yo le hago una carta a Leonor Centeno, la guardo en un sobre, la iba a mandar por correo, meto una copia y se da la posibilidad de hacer un viaje a La Plata. Entonces digo, bueno, la llevo yo personalmente a la carta. Me recibe Gatti en la puerta, entonces yo quería hablar con Leonor, Leonor no estaba, no la conocía todavía, personalmente. Entonces Gatti me dice, no, pero déjemela a mí que yo se la doy. Me dio 1000 garantías de que la carta le iba a llegar a Leonor Centeno. Entonces deposité la carta en la confianza de este señor. A los pocos días, estando en mi casa, Leonor Centeno hacía un programa a las 2 de la tarde, que se llamaba Con lo Nuestro, y en ese momento Víctor Velázquez había grabado una bellísima milonga, que le puso música a él, y entonces al final de la milonga dice, yo no sé cuál de los dos habló con más fundamento, pero qué lindo sería ser los dos a un mismo tiempo. Bueno, eso lo graba Víctor Velázquez, tuvo un éxito importante, y Leonor Centeno presenta en ese programa ese disco. Pero sin hacer alusión a mi carta, hace el poema de presentación de lo que se iba a escuchar, tomando una décima de ese chingolito. Es decir, lo mío, antes de presentar esa novedad, y por un cantor como Víctor Velázquez. Bueno, eso para mí fue el cielo, no era ya tocarlo con las manos, era estar en el cielo. Ahí está, la voz del querido Benito Aranda, contando un poco su vinculación con la radio. Y esta entrevista se la realizó nuestro compañero Martín Luna, periodista de Radio Provincia de Buenos Aires. ¿Cómo te va, Martín? Buen día, aquí con Margarita te saludamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan ahí? Buen día. Gracias por llamar y permitirme, hablar de Benito, un amigo, que si hoy no puede él estar conversando con ustedes, en parte es por por un estado que lo abandonó, quiero decir, ¿no? Porque durante 1 año y medio Benito estuvo sin cobrar, eso le generó, entre otras cosas, muchos problemas personales, muchos problemas de salud, y bueno, y además de algunos responsables de la gestión anterior, que hoy, bueno, se disfrazan de compañeros y no son otra cosa que los ñoquis que la gestión tanto está buscando, y que ellos también le generaron mucha mala sangre a Benito, y por eso hoy no puede estar él hablando de su querida Radio Provincia, y yo les agradezco que me hayan permitido a mí, pero yo la verdad que no puedo decir demasiado. Benito es un amigo al que quiero mucho, al que admiro profundamente, y
y que me permitió durante un tiempo estar cerca de él, cerca de sus voces cardinales, de ver cómo trabaja, del entusiasmo con el que hacía ese programa, con el respeto que tenía por esa música, por nuestra música popular. Así que no sé, les agradezco que me den la oportunidad Martín, de charlar, de contarles algo, poquito, de Benito Aranda. contanos un poquito la intimidad, de alguna manera, de cómo se fue armando esta entrevista, y que escuchamos un fragmentito, pero seguramente más allá de... Porque uno, viste, es compañero de trabajo todos los días, pero cuando vos le tenés que hacer un reportaje a un amigo es como una cosa distinta, y hasta descubrís, imagino en esa charla, aspectos que antes como el compañero de trabajo de todos los días no lo tenías. ¿Qué te dejó esa conversación precisamente con Benito? Esas conversaciones son varias, surgieron hace mucho, cuando yo todavía estaba en el archivo, y al darnos cuenta que poco quedó en el material sonoro de la historia de la radio, comenzamos a hacer este tipo de entrevistas como para empezar a recuperar también parte de la historia de la radio. Así que esa charla con Benito, porque era de eso, yo no había muchas preguntas para hacer, sino más bien tratar de guiarlos a los compañeros para que vayan contando una historia. En el caso de Benito, tiene que ver con su historia personal, que bueno, es una forma también de contar la historia de la radio. Así que fue así, digamos, son varias entrevistas que pude hacer con muchos compañeros, que fueron contando su historia, y con la idea de contar los 80 años de la radio. Nos quedó un poco la entrevista con Benito porque iba a haber una segunda parte en donde él iba a contar sus voces cardinales. En esa charla de 1 hora y media casi, Benito contó su historia con la radio, esa que contaba que comenzaba ahí con aquella carta que le mandaba a Leonor Centeno. Después él comenzó a ser parte de programas históricos de la radio, como Buenas y Santas de Luis Patricio Sarabí, compartió también la radio con Esteban de Coral Tosel, y bueno, con un montón de gente que está vinculada a lo folclórico, ¿no? Y que tiene que ver con una parte de la tradición también de Radio Provincia, bueno, que se fue perdiendo ya, que tiene que ver con la difusión de nuestra música popular. Voces Cardinales creo que es parte de esa historia, de la cual también es Perla Vázquez, Leonor Centeno, Mario Jorge Acuña, Esteban de Coral Tosel, y bueno, los que nombraba, Luis Patricio Sarabí, Marcelo Simón, y bueno, y Voces Cardinales entra ahí, en esa historia de la radio, que tiene que ver, bueno, con la difusión de nuestras cosas, ¿no? Martín, y Sí. si hay algo que destacar de Benito es justamente que era un hombre estudioso, un hombre que honraba su trabajo y la cultura popular, de la cual era difusor, con profundas entrevistas en la madrugada de la radio, un hombre que tenía renombre en los espacios de folclore en nuestro país. Es cierto, Marga, eso que decís. Tuve la posibilidad de acompañar a Benito durante 2 años al Festival de Cosquín. Bueno, él era miembro del Ateneo Folclórico, ese espacio que generó la comisión hace algunos años con figuras de renombre para que asesoren a la comisión. Bueno, Benito era parte de ese Ateneo Folclórico y durante 2 años, como les decía, tuve la posibilidad de viajar con él y bueno, y ver quién era Benito Aranda, ¿no? Una anécdota como para contarles a todos y significar un poco de quién estamos hablando. Alguna vez, luego de la actuación de Jairo en el escenario mayor allí de Cosquín, fuimos a la conferencia de prensa que daba después de ese concierto, y cuando Jairo lo vio entrar a Benito, paró la conferencia y dijo, bueno, ahora, dijo algo así como que hay que empezar a hablar en serio porque está entrando una de las voces más conocedoras de nuestra música popular y qué sé yo qué, La cuestión es que Benito fue y se sentó y le digo, Benito, ¿está hablando de usted? No, decía Benito, no, macanas. Y ese era Benito Aranda, ¿no? Ese es Benito Aranda, ¿no? Una persona dentro del mundo folclórico muy, muy respetada por Jairo, por Suma Paz, por
bueno, un montón de artistas que lo conocen, Rafael Amor, bueno, no sé, un montón de gente que él me ha presentado a lo largo de estos años. Yo lo conocí a Benito cuando ingresé a la radio, bueno, por mi mamá, por mi tía, bueno, por mi historia personal, a mucha gente de la radio cuando yo ingresé a trabajar ya conocía. A Benito no lo conocía, pero lo escuchaba. Y fue a él a quien primero me acerqué, una tarde, cuando él estaba de 1 a 3, Voces Cardinales estaba en ese horario. Bueno, a él me acerqué para convidarle un mate, con mucho miedo, me acuerdo que fue, y él, nada, de ahí empezó una amistad que me honra hasta el día de hoy, y que, bueno, me permitió ir conociendo quién es Benito Aranda dentro de ese mundo de la música popular, ¿no? A Hugo Jiménez Agüero, bueno, un montón de gente que la verdad que lo admiran y lo respetan a Benito, y que lo pude ver eso allí en el Festival de Cosquín, donde él fue a trabajar y se despertaba a las 8 de la mañana y eran las 3 de la mañana y seguía trabajando porque iba a eso, a trabajar, iba a ser parte de esos encuentros, a brindar charlas, a ser parte de otras. Así que sí, ahí pude ver realmente la admiración que tienen muchos de nuestro canto popular por Benito Aranda, ¿no? Tal cual. Bueno, Martín, un gusto escucharte y un gusto escuchar a Benito, y un gran abrazo para él, y por supuesto nuestro mejor recuerdo y nuestro presente sobre el querido Benito Aranda. Te mandamos un abrazo y bueno, nos encontramos en cualquier momento en algún pasillo de la radio. Muchísimas gracias de nuevo por permitirme conversar un ratito sobre Benito Aranda. La verdad que me da mucha vergüenza tener que hablar ahí. Creo que hay gente en la radio como Martín Ferreira que podría haber hablado un poquito mejor que yo. Él acompañaba a Voces Cardinales desde el primer momento, pero bueno, les agradezco que me hayan dado la oportunidad de contarles por lo menos algo, un poquito de quién es Benito Aranda. Muchas gracias. Gracias. Un abrazo. Martín Luna, una persona que ha trabajado muy cerca de Benito, y que en este caso lo que compartíamos era un audio precisamente de querido Benito Aranda. Bueno, nos quedamos hasta las 3 de la tarde, no, hasta las 4 de la tarde. Vamos a ir en una primera parte con Margarita, después vendrá Alejandro también, pero bueno, hay distintas personas que por suerte ponen al aire el programa y ponen al aire técnicamente la posibilidad y también periodísticamente de estar con ustedes en este programa especial de los 80 años. Sí, agradecemos a nuestros compañeros Gustavo Sanz, Horacio y Nahuel Segretín, Verónica Bustos, Juan Silva en la producción, Carolina de Marciani, Julio Bello y muchos otros compañeros que a lo largo de la jornada se van a estar sumando a esta transmisión especial por los 80 años de Radio Provincia. Volvemos en un ratito, estamos en el teléfono en el 0800 222 1270. Después de la pausa, aquí en el estudio de Radio Provincia de Buenos Aires, en el estudio móvil, viene este hombre. Ya venimos. Comienza Espacio Publicitario. 221-411-8356. Escribinos, comenta y opina a través de WhatsApp. 221-411-8356. Radio Provincia, radio y comunicación pública. Conoce nuestro nuevo sitio. El nuevo sitio de la radio. www.gba.gov.ar/Radio Provincia. Todas las noticias, actualidad al instante, programación en vivo y mucho más. Y mucho más. Visítanos www.gba.gov.ar/Radio Provincia. Opina, compartí y sé parte de la radio las 24 horas. Nos renovamos para acercarte más y mejor información. www.gba.gov.ar/Radio Provincia.